hizo en mi vida. Desde los 14 años que conozco al Señor, cómo Él estuvo obrando de una o de otra manera, cómo Él estuvo guiando mi vida, cómo la mano del Señor va con nosotros, llevándonos, a pesar de que muchas veces Él ve resistencia en nuestra vida por distintas cosas, pero gracias a Dios porque Él tiene tanta paciencia con nosotros. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por la paciencia que tiene con cada uno de nosotros? ¡Cuánta paciencia! A veces nosotros ni por nuestros hijos tenemos tanta paciencia, ¿no es cierto? Tenemos que pedirle a Dios. Pero en una oportunidad me comentaban a mí de que no hay que pedirle paciencia a Dios. ¿Sabían eso? No le pida paciencia a Dios. ¿Por qué? Porque vendrán pruebas. Porque dice que la paciencia se hace fuerte, se edifica en las pruebas. Y cuando vemos un cristiano que se la pasa quejándose, entonces decimos, pero este no entiende nada de Dios. Tiene que alabar a Dios. Tiene que agradecer a Dios. Esto fue algo que el Señor me enseñó hace un tiempo largo atrás. Una vez el pastor Héctor preguntó acá, ¿a cuántos le gusta pasar por pruebas? Ninguno levantó la mano. Y yo levanté la mano por ahí, no sé, me miró de reojo como diciendo, no es el momento de levantar la mano. Él quería decir otra cosa. Pero realmente las pruebas producen en nosotros paciencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos hombres y mujeres que obedecían lo que Dios les mandaba. Hombres y mujeres que esperaban en Dios. Porque cuando esperamos en el Señor, Él dice en su palabra, espera en mí y yo haré. Haré aquello que tu corazón anhela, aquello que tú deseas con todo tu corazón. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento y en esta mañana, como decimos al principio de este mes, y lo vamos a seguir al principio de este año, y lo vamos a seguir diciendo hasta fin de mes, eso, así que quédese tranquilo. Al principio de este año, uno hace planes, hace cosas para ver qué es lo que va a hacer en su vida. Y tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios de hombres y mujeres que, aunque no hicieron planes, igual Dios los quiso usar. Uno de ellos fue David, que era un simple pastor de ovejas, jovencito que estaba allí con las ovejas pastoreando, y ni siquiera eran de él las ovejas, pero sin embargo estaba allí, las defendía, las cuidaba, las protegía, estaba con ellas. Cuando venía un león, se ponía enfrente del león y hasta lo mataba, o un oso, dice la palabra de Dios. Y este jovencito, dice en 2 Samuel 5, capítulo 5 de 2 Samuel, de que luego de una gran batalla, David venció en esa batalla y dice la Biblia que él habitó en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Él conquistó Jerusalén, conquistó ese lugar que todavía no se llamaba Jerusalén, pero que después fue puesto ese nombre y fue el lugar donde todos los judíos durante siglos han estado yendo a adorar al Señor, a adorar a Dios. Y dice que él habitó en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y dice también que él edificó alrededor de la ciudad, las murallas de Jerusalén, alrededor desde Milo hacia adentro. Y dice también que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Dónde estaba el secreto de David? En que iba con él Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor estaba con él.
Hermano y hermana, yo quiero decirte que para este año, cuando tú estés en los propósitos de Dios, si ya estás, gloria al Señor, pero cuando tú dispongas de estar en los propósitos de Dios para tu vida, Él te va a ayudar a vencer. Él te va a ayudar para ir adelante. En todas las áreas de tu vida, no solamente en las áreas espirituales, sino también en las áreas seculares, en tu diario vivir, en tu lucha por la vida, por llevar el sustento a tu hogar, cuidar a los hijos, llevar adelante todas las cosas que tenemos. Él te ayuda a vencer, te ayuda a avanzar en la vida y conseguir las metas que te has propuesto. Por eso, como escuchábamos el primer domingo de este mes, primer domingo del año, que vino un hermano de Italia, Salvador era, ¿no? No, Vicente, él dijo que nos hagamos una lista de personas. Esto lo hemos dicho muchas veces en la iglesia. No sé si usted lo ha hecho, pero tiene la posibilidad, Dios le da una nueva oportunidad al comenzar un nuevo año de hacer una nueva lista para empezar a orar por esas personas. Y hacer una lista desde casa, alrededor de casa. ¿Quién falta que pueda recibir al Señor en mi casa? Porque dice la palabra del Señor, tú y tu casa serás salvo. Si yo me apropio de las promesas de Dios como hemos cantado, esa promesa va a ser para mí. Fue dicha hace mucho tiempo a un carcelero en Filipos, pero cuando yo me apropio de esa promesa, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por ejemplo. Esa promesa es mía también. Todas las promesas que están en la Biblia son tuyas si tú te apropias de ellas. Si tú las crees, si tú las vives y haces lo que tienes que hacer para que esas promesas de Dios se cumplan en tu vida. ¿Cuáles son las metas para este año en tu vida, hermano y hermana? Vamos a ver un poquito las cosas materiales, por así decirlo, pero después vamos a ver las otras metas también. En el caso de David recién lo nombraban rey, porque después de esa batalla lo nombraron rey y él tuvo posesión de esa ciudad, la ciudad que él le puso el nombre de él, la ciudad de David. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto? La autoridad que Dios ya le daba. Lo que pasa es que él había estado bajo autoridad primero. Estuvo bajo autoridad mucho tiempo. A pesar de que Saúl era el rey, pero Dios lo había elegido a David como rey. Sin embargo, él siguió sujeto a Saúl. Y en el mismo capítulo, unos versículos antes, habla de que aquellos que vinieron a contarle que Saúl había muerto con alegría en su corazón, David los hizo matar. ¡Qué tremendo! Cómo él respetaba la autoridad. Cómo nosotros debemos respetar la autoridad. Nos guste o no nos guste. Yo no creo que a David le gustaba mucho la autoridad de Saúl, porque Saúl más de una vez lo quiso matar. En una oportunidad, mientras él estaba componiendo música delante de Saúl, le tiró una lanza, que si no se corre para algún costado, se la da a él. ¡Qué tremendo! Sin embargo, estaba sujeto a la autoridad. Hermano y hermana, si nosotros nos tenemos que sujetar a las autoridades temporales, sea en nuestro hogar, sea en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en la iglesia, ¿cuánto más tenemos que sujetarnos a la autoridad divina? ¿Cuánto más debemos estar bajo el todopoderoso Dios? Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora, ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué lindo! ¿Cómo yo no me voy a sujetar allí? Si yo sé que Dios me cuida, Dios me protege, Dios me provee para todo aquello que yo necesito. Este año recién comienza, hermanos. ¿Seguirás recibiendo el mismo salario? ¿Seguirás soportando las mismas situaciones que estás sufriendo hace tiempo? Quizás hace años.
¿Mantendrás esas amistades que sabes que te empujan día a día a un barranco profundo en vez de levantarte? ¿Continuarás con esos vicios ocultos que lo único que hacen es destruir solamente tu vida? O no solamente tu vida, sino la de aquellos que te quieren. ¿Seguirás pensando que no tienes derecho a progresar en la vida? ¿Te has fijado prioridades en la vida? ¿Cuántas cosas para preguntarnos el comienzo de este año? Queridos hermanos, debemos dejar de bloquear las metas y los logros que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Dios tiene tanto para darnos, pero Él no nos puede dar todo y menos de golpe porque nos volveríamos locos. ¿Qué haríamos con tantas cosas? Yo si tuviera $1 millón hoy en día, de pesos ya no decimos más, de dólares, ¿no es cierto? Las cosas que haría, no sé qué haría. Capaz que lo malgastaríamos, ¿no es cierto? Porque no estamos en esa situación. Dios nos tiene que ir dando de a poco. Recibe este año la bendición de Dios de a poco. Recíbela en estos días, antes que termine el mes de enero, las primeras bendiciones. Febrero, otras bendiciones. Marzo, otras bendiciones. Y así la prosperidad de Dios vendrá sobre tu vida día a día. Este año Dios tiene muchas sorpresas para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas sorpresas. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para su pueblo. Maravilloso Dios. Confiemos. Esperemos en las promesas de Dios. La Biblia dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. A veces creemos que un ser querido, ¿qué se va a entregar al Señor si tiene la cabeza más dura que una piedra durísima? ¿Qué le va a llegar la palabra de Dios a este ser querido, a este amigo que lo vengo invitando hace tiempo a la iglesia? No pasa nada con mejor que me preocupe de otro. Pero hermanos, cuando la gota va cayendo, cuando la oración va subiendo, la piedra más dura es horadada. No se olvide, hermano, continúe y tómese de la promesa de Dios, porque es promesa. Tú y tu casa servirán al Señor. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tus seres queridos. Haga esa lista. Si no la hizo todavía, hágalo hoy sin falta y comience a orar por ellos. Así como David conquistaba y extendía su reinado, así tienes que levantarte y actuar en las promesas que tienes de parte de Dios. No será fácil, porque más de una vez vendrán dudas, vendrán el para qué, o no se lo merece. Aquellos que son tus enemigos, ora por ellos, para que Dios cambie su corazón, lo transforme y pueda ser un hermano tuyo, una hermana tuya. No será fácil, pero obtendrás victoria grandes en el camino que Dios te ha dado para que transites en este año. En esta vida o durante este año hay 3 cosas que tenemos que hacer. Una es aspirar, otra es transpirar y otra es inspirar. ¿Qué quiero decir con esto? La primera es aspirar. Sueña cosas grandes en tu vida. Sueña cosas que quizás todavía no soñaste nunca. Lo que vas a hacer, dónde vas a llegar, el cargo que vas a tener. Sueña cosas grandes. Dios es el Dios de los sueños. Y esos sueños, cuando confías en el Señor, se hacen realidad en tu vida. Cuando menos lo esperas, cuando piensas que no, ya no vale la pena,
O cuando ya tienes cierta edad y digas, pero ya no me hace más nada esto, ¿para qué me voy a preocupar? Vivo así como estoy y nada más. Hermanos, yo les puedo asegurar que a medida que van pasando los años y vamos creciendo en las cosas del Señor, más ganas tenemos de hacer cosas, más ganas de trabajar, más ganas de testificar, más ganas de llevar adelante la palabra del Señor, más ganas de influenciar en otros para que también la lleven. No nos podemos quedar callados. Eso lo decían los primeros cristianos. Aspira, hermano, sueña grandes cosas, anímate a más. Hasta aquí ha llegado en este año pasado. Este año nuevo tiene que ser otra cosa. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Transpirar. Trabaja duro para alcanzar lo que el Señor puso en tu corazón. Trabaja duro. Las cosas no vienen así volando como esos papeles que los lleva el viento y ¡pum! Se ponen ahí delante. Te quiero mucho, te entrego esto. No. Por más que Dios nos quiera, Él tiene preparado cosas, pero Él quiere que transpiremos la camiseta. Amén, hermanos. Si los jugadores no juegan bien en el partido de fútbol, reciben un montón de recomendaciones de toda la tribuna, ¿no es cierto? Un montón de recomendaciones. Hermano y hermana, estamos delante de una gran tribuna nosotros, como hijos de Dios, jugando un partido muy importante. Y en ese partido Dios está con nosotros y podemos ganarlo si es que nosotros nos esforzamos, transpiramos, aspira, transpira, inspira. David eso era lo que hacía. Inspiraba al pueblo que tenía a llevar adelante la batalla en cada oportunidad en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando lo hacía, hermanos, es entonces cuando ellos tenían esa victoria. Inspira. Comparte lo que Dios te ha dado con los demás. Hermanos, Dios nos ha dado una salvación tan grande, pero tan grande. Yo a veces me pongo a pensar en esto y no puedo menos que ponerme a llorar. Decir, Señor, diste tu vida por mí. Dejaste los cielos. Estabas allá también en ese lugar, para venir a este lugar lleno de rencor, de odio, por cada uno de nosotros. Por mí viniste, Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Comparte con los demás lo que Dios ha hecho contigo. Inspíralos, ayúdalos, transforma sus vidas, porque tú eres el canal por donde pasará el poder de Dios para transformar la vida de tus seres queridos, de tus amigos, de tus compañeros, amistades, de trabajo, quien sea. Dios quiere usar cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios quiere usar mi vida. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Dios quiere usar mi vida. De nuevo, Dios quiere usar mi vida. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a este Dios porque Él quiere usar nuestra vida. ¡Qué tremendo! Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque quieres usar nuestra vida, Padre. ¡Qué tremendo! Queridos hermanos, con Dios no hay límites. Tristemente el límite lo ponemos nosotros mismos. Porque está en nuestra cabeza que no podemos, que no llegaremos. Que tengo que hacer seminarios bíblicos para predicar la palabra del Señor, para testificar. No, hermano, el seminario es para crecer, no es para testificar. Aprendemos a testificar también en el seminario, pero tú puedes decir lo que Dios ha hecho contigo. Dios te ha sacado de un pozo, ha puesto tus pies sobre piedra firme, sobre roca. Eso lo puedes decir, cómo ha cambiado tu vida. Como antes odiabas y ahora ya no odias más. Como antes eras un resentido y ahora no eres un resentido. Como ahora el Señor ha cambiado tu mente. Pero ¿qué pasa? ¿En el Evangelio le lavan la cabeza? Sí, le lavan la cabeza.
Gloria a Dios que nos lava la cabeza el Evangelio. Porque si no lo lavara el Evangelio, hermanos, ¿cómo seríamos limpios? ¿Cómo seríamos limpios si no es por la palabra de Dios? La palabra que nos bendice, que nos edifica. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Miren cómo Dios piensa. Isaías 55, 8 y 9 dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos. O sea que ¿dónde tenemos que entrar, hermanos? No en nuestros pensamientos, sino en los pensamientos de Dios, que son pensamientos altos, que son pensamientos que el ser humano común y corriente no puede alcanzar, pero el Hijo de Dios, Jesús le ha abierto la puerta para que el reino de los cielos venga a nosotros y vivamos de acuerdo a estas nuevas leyes que Dios nos da. Así que recuerda, aspira grandes sueños en tu vida para este año. Transpira para conseguirlos e inspira a otros para que puedan llegar a hacer cosas maravillosas, para que puedan alcanzar primero a Cristo como Señor y Salvador. Esa fue la introducción de la predicación. Ahora viene la predicación. Hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos para nuestra edificación cosas tremendas que Dios nos ha dado. Hombres y mujeres, como yo dije al principio, que han cambiado su vida, transformado su vida cuando se enfrentaron con Cristo. Porque no es el Evangelio como religión, es la persona de Jesucristo como Señor de nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro personal con Él, cuando tenemos un cara a cara con Él, que nos damos cuenta de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, nos damos cuenta de las faltas que tenemos, que no podemos tener comunión con Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, entonces ahí podemos tener comunión con Dios. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y hay un hombre que hacía cosas tremendas con los cristianos en los primeros tiempos. Y ese hombre se llamaba Saulo, que luego fue llamado Pablo. En Hechos capítulo 9, en adelante, tenemos el ejemplo de Pablo. Pero antes de eso, Jesús había hablado con los discípulos. Pablo no estaba en ese momento porque no era uno de los 12. Entonces Jesús les había dicho a ellos, porque le habían preguntado a Jesús, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le dijo, ahí en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el gran mandamiento. Pero no lo dejó ahí el Señor. Había también una gran comisión. Y lo dijo el Señor cuando ya se estaba yendo de los discípulos. Les dejó esta comisión como un último encargo para todos aquellos que veníamos después de los apóstoles recibiendo la palabra del Señor. Y eso fue en Mateo 28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles la palabra del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, dice la palabra del Señor, no sé si se han fijado eso, he aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hay una condición para que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos llenamos la boca diciendo, el Señor está conmigo y estoy haciendo cualquiera.
La condición es que llevemos la palabra del Señor a toda criatura, a los que están cerca y a los que están lejos, donde el Señor nos quiera llevar. Trabajo, en el colegio, en la facultad, en el lugar donde estemos. Ahí Dios quiere que nosotros seamos testigos. Y me seréis testigos. Así como nosotros en el día de hoy no hemos escuchado de Jesús directamente esta gran comisión. Como el apóstol Pablo tampoco estuvo en esa oportunidad. Pero él tuvo un encuentro con Cristo un día. Fíjense ustedes la importancia del encuentro con Dios. Yo lo he contado muchas veces, pero voy a volver a contarlo. Mi mamá se entregó al Señor, después fui yo, me entregué. Y bueno, pasó como un año, mi papá venía con nosotros a la iglesia y qué sé yo, nos bautizamos con mi mamá y mi papá se quiso bautizar también. Se bautizó, se mojó. Se bañó, pero no había comprendido el Evangelio. ¿Cuántos que se llaman cristianos hoy en día no comprenden el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque no han tenido un encuentro personal con el Señor. Hermano y hermana, si tú andas del tingo al tango, llegando 10 minutos siempre tarde, teniendo 10 pesos siempre menos, yo quiero decirte que algo está fallando y no es Dios. No es Dios. No es Dios. Dios no falla. Dios es fiel. Algo no ha sucedido en nuestra vida. No hemos tenido ese encuentro personal con el Señor cara a cara para darnos cuenta de nuestra situación sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y para reaccionar, volviendo en sí como el hijo pródigo, y decirle, Señor, me doy cuenta que necesito de ti. Me doy cuenta que necesito tu vida en mi vida. Me doy cuenta que no quiero vivir, que no debo vivir más mi vida, lo que a mí me parece, sino lo que a ti te parece. Porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Cuando eso ocurre en nuestra vida, hermanos, es entonces que realmente podemos decir somos hijos de Dios. No es el hecho de levantar la mano. Muchos levantan la mano cuando se hace una invitación para recibir a Cristo, pero ¿lo reciben en serio? Por eso es que en esta iglesia acostumbramos a hablar con las personas después que levantan la mano en la iglesia, después que aún se ora por ellos porque hay un montón de cosas que no entienden y necesitan comprender que el amor de Dios ha sido tan grande. Algunos lo reciben bien, gracias a Dios por ellos, porque se le hace la luz en el momento que se termina el mensaje y el pastor o quien sea que está predicando dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano y ahí la levanta. Los llega a comprender, pero otros no. Hay otros que incluso el que está al lado le empuja la mano para que la levante. No entiende nada. Entonces, hermanos, es necesario un encuentro con Dios. Y si es necesario un encuentro con Dios, fíjense en el encuentro que tuvo el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 al 20. No lo vamos a leer ahora porque es un pasaje largo. Léalo en su casa, Hechos 9, 1 al 20. Pablo, Saulo hasta ese momento, venía renegando de Jesús. Venía acusando a Jesús. Venía diciendo malas palabras contra Jesús y los cristianos. Y cristianos que encontraba, ¡ping!, los pasaba por degüello. Qué tremendo. E iba hacia una ciudad a perseguir a los cristianos y allí se le aparece el Señor. ¿Se dan cuenta qué importancia un encuentro personal con Cristo? Claro que fue algo tremendo en ese momento. Pero Dios hoy en día lo hace quizás de otra manera. Lo hace adentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente,
en nuestro ser interior, para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios y de lo pequeño que somos cada uno de nosotros. Cuando Pablo o Saulo cayó de su caballo, escuchó la voz del Señor: ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo más a Jesús porque Jesús había muerto y resucitado. Él estaba persiguiendo a los primeros cristianos. Pero el Señor lo toma, cada cosa que nos hacen a nosotros, como si se lo hicieran a Él. Qué importante que somos para Dios. Qué importante. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí Saulo tiene una conversión, y de tal manera que, una conversión tremenda, de tal manera que queda ciego. Después el Señor va haciendo las cosas y toma a una pareja que está por allí cerca y de una ciudad, y le dice que vayan a orar por Pablo porque se convirtió. Esta pareja no quería. Es como a veces nos pasa a nosotros: ¿qué voy a orar por este allá? No, déjame. Este no va ni para adelante ni para atrás. Ni nosotros creemos en la oración. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Así que Dios tiene que volver a decirle a Ananías y Zafira ahí: Señor, no, Ananías y Zafira era, creo que sí. Bueno, se me complicaron los nombres. ¿Cómo? Era el otro. Bueno, le tienen que decir: ve a orar por él, porque necesita que ores por él, y yo le daré la vista. Fueron, oraron por él, recobró la vista, y desde ese día el apóstol Pablo comenzó a tener un fuerte propósito de conocer y servir a Jesucristo. Tuvo que comprenderlo esto. Tuvo que comprenderlo. Dios tuvo que hacer algo extraordinario en su vida. Muchas veces en la vida de nosotros, yo lo he visto en muchas personas, Dios tuvo que hacer algo extraordinario para que nos entreguemos a Él, ¿no es cierto? Hemos visto cosas de Dios. Hemos visto maravillas de Dios en nuestra propia vida, en nuestra salud, en la salud de un ser querido, en cosas que se han arreglado en nuestra vida, para poder entender que Dios es un Dios real. El Señor Jesús ocupaba desde ese momento siempre el centro de los pensamientos del apóstol Pablo. Ya sea que estuviera trabajando como fabricante de tiendas, ya sea que estuviera predicando a una multitud, o ya sea que estuviera en una cárcel metido allí adentro. Sin embargo, su pensamiento era el Señor. Y hay un canto que cantamos: mi pensamiento eres tú, Señor. Qué lindo es poder tener el pensamiento del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué alimentaba qué alimentaba su amor por el Señor? ¿Qué era lo que alimentaba a Pablo y que nos interesa a nosotros hoy en día para alimentarnos en cuanto al amor al Señor y en cuanto al amor a las personas que nos rodean? Primero, la experiencia de conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco fue una fuerza motivadora en su vida. Le revolucionó la vida. Es como aquel que va hacia un lugar y de golpe tiene que volver para aquel otro lado. Yo no pensaba ir para aquel camino, pero Dios quiere que vaya para allá ahora. Dios quiere que haga otras cosas en mi vida. Dios quiere ocupar otros lugares en mi vida. Dios quiere hacerme entender que lo que yo estaba haciendo a lo mejor estaba mal. En el caso de Pablo, directamente estaba mal porque estaba en contra del pueblo de Dios. Y cuando él tuvo ese toque del Señor, ese encuentro con Cristo, cambió todo su ser. Cambiaron sus pensamientos, cambió todo. La experiencia de conversión de Pablo en el camino a Damasco fue la fuerza motivadora en su vida. Agradecido por el regalo de gracia que había recibido de ser salvo, el apóstol empezó a contar a todas las personas que se le acercaban de este Salvador maravilloso.
No se quedaba callado. Oportunidad o sin oportunidad. A tiempo o fuera de tiempo. Hablaba del Señor. Hablaba de la maravilla del Señor. Hablaba de lo hermoso que es este Jesús, cómo puede cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros. Nosotros también, hermanos, en esta tarde tenemos una historia que contar acerca de la misericordia del Dios de la salvación, del Dios que nos da una nueva vida que podemos disfrutar en Él. Hermanos, distintas épocas de años, por años en la historia. En el Antiguo Testamento, Dios dándole victoria a un hombre. Al principio de la era cristiana, Dios haciendo un testigo de él, alguien que no lo había escuchado a Jesús, dar la gran comisión, pero que la había recibido para sí. Nosotros en esta tarde también podemos recibir esa gran comisión en cada uno de nosotros. Pero ¿qué más alimentaba el amor del Señor en Pablo? El fervor de Pablo se originaba también en su firme convicción de que el mensaje del Evangelio era auténtico y que no había otro mensaje para el ser humano como el de Pablo, como el de Cristo. Es entonces que él llevaba ese mensaje por donde iba. Y Dios usó esa vida para la conversión de miles. Dios puede usar tu vida, puede usar mi vida, si la disponemos para el Señor. En la cruz, Cristo tomó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sobre Él mismo, dice en 1 Pedro. En Juan 3:16, Dios dice, porque de tal manera, mejor dicho, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, Jesús, sufrió nuestro castigo para que pudiéramos recibir el perdón y tener una correcta relación con Dios. Por la fe en Cristo hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Venga tu reino. Cuando aceptamos a Cristo, vino el reino de Dios a nuestra vida. Tiene que venir al resto del mundo. Tiene que venir a los seres queridos, a nuestros amigos. Y cada uno de nosotros somos canales puestos en las manos de Dios para llevar esa bendición del Señor. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y es aquel que nos ayuda cada día. Cuanto más entendamos lo que Jesús hizo por nosotros, entonces, hermanos, entonces mayor será nuestra compasión, nuestra pasión para compartir el Evangelio con otros. Piensa en lo que Cristo hizo por usted. Seríamos egoístas si lo guardamos para nosotros solos. ¿Cuántos hay que se pierden y se van al infierno? Yo el otro día estaba leyendo del camino ancho y del camino angosto. Muchos son los que van por ese camino ancho, pero lleva a la perdición. Pocos son los que van por el camino estrecho. Por eso es que nos cuesta dar el Evangelio, porque tiene que haber una transformación de vida y tiene que empezar en la persona tiene que decir que sí. Y a veces el ser humano es tan malo, el pecado se ha adueñado tanto del ser humano que no se da cuenta del gran amor de Dios por su vida. Por eso es que tenemos que orar por esas personas. Haga la lista, empiece a orar y se va a dar cuenta que este año va su vida a ser de bendición a muchos. Y tercero y último, en esta tarde quisiera decir también que desarrollar una fe inquebrantable requiere tiempo y energía. Tiempo y energía. Hermano, pero yo no tengo tiempo de venir día de semana a los GDA, G de vida, grupo de amigos o grupo de vida. Hermano, no tengo tiempo porque estoy haciendo tantas cosas. Vengo un día o 2 días y no sé qué me pasa, se me volatiza todo.
O ya sé tanto que no necesito más. Pero ¿saben qué? Dios cada día tiene algo para enseñarnos. Cada día que desaprovechamos eso, es una enseñanza que se atrasa en nuestra vida. Se atrasan. Se van acumulando para los últimos años cuando ya no tenemos más fuerzas. Cuando ya estamos necesitando nosotros de los demás. En vez de nosotros llevarles a los demás el amor del Señor. Por eso es que el estudio regular de la Biblia fortalece tu fe. Fortalece tu fe y te va a dar valentía para compartir la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que me ayuda en esta tarde a compartir con ustedes la palabra de Dios. No es Martín. Si fuera por mí, estaría no sé dónde. Pero hermanos, es el Señor que nos impulsa, nos da la fuerza, la fortaleza para llevar adelante nuestra propia vida y bendecir a los demás. El estudio regular de la palabra de Dios, el congregarse, el estar juntos. Dice la palabra de Dios que estaban juntos en armonía los primeros cristianos y Dios añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Hermanos, no lo añadiremos nosotros, lo añadirá el Señor. Pero Dios quiere usarnos a nosotros como mensajeros. Dios quiere usarte a ti, a mí. Señor, que el Señor abra nuestros corazones y nuestra mente y que nos demos cuenta que hay tantos a nuestro alrededor. Quizás vecinos. Hoy en día los vecinos casi ni se conocen. Pero ¿por qué no llegar con un tratadito, invitarlo a una reunión? Aquella vecina que siempre arregla el jardín allí adelante, pero que ni la saludo, ¿por qué no llevarle un tratadito? Dios me hizo ver una vecina que siempre arregla el jardincito. Tenemos como un bulevar, nosotros acá en Salvador María del Carril, como un bulevar. ¿Y por qué no llevarle un tratadito? Solamente la saludo así de lejos. Un día me acerqué para ver cómo estaba el jardincito, pero no le hablé del Señor. Perdí una oportunidad. No quiero perderlas más. Amén, hermanos. No perdamos las oportunidades que Dios nos da. Congreguémonos para compartir con los hermanos la adoración, la alabanza, la enseñanza de la palabra del Señor. Y el Señor nos dará la fuerza y el impulso para testificar de Cristo. Y por último, el interesarse por el bienestar espiritual de otros. Pablo no se quedó teniendo el conocimiento de Jesús. ¿De qué le hubiera servido a él tener el conocimiento de Jesús y no compartirlo? Hubiera sido un egoísta. No hubiera llegado muchas de estas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios a nosotros, hermanos. No hubiera llegado. Gracias a que abrió su mente y su corazón a Dios, pudo compartir todas estas enseñanzas que hoy tenemos hoy. Hermano, no deje su devocional diario. Hágalo. Si puede hacerlo con toda la familia, hágalo con toda la familia. Esto nos ha unido con mi esposa más que nunca. Uno piensa que cuando se van los años, la pareja es como que vegeta nada más, pero no. Qué lindo que es poder orar juntos por los demás, por nosotros, por los hijos, por los nietos, por aquellos que están de viaje para un lado, aquellos que van para otro, que no podríamos cuidarlos nosotros, pero Dios los está cuidando con sus ángeles. Gracias, Señor. Qué bueno que es Dios. En este día, el Señor te pregunta a ti y me pregunta a mí. ¿Tienes pasión para servir a Dios donde sea que Él te guíe? ¿Tienes pasión para servir a Dios donde sea que Él te guíe? Hermanos, necesitamos esa pasión. Aquellos que ya tenemos muchos años, tenemos que acordarnos de esa pasión de enamorados. Cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a acompañar a mi novia hasta el trabajo, ¡qué loco! Ahora me doy cuenta que era pasión. Pasión por estar con ella. Pasión por lo menos para acompañarla hasta el trabajo. La dejaba ahí y después me iba al servicio militar. Pasión. ¿Tenemos pasión para servir al Señor? Señor,
que nos des pasión. Que nos des pasión por las almas. Por la mucha pasión que Dios tuvo, envió a su Hijo. Por la mucha pasión que el Hijo de Dios tuvo por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Por la mucha pasión que tiene el Espíritu Santo, nos está hablando en esta tarde para bendecir nuestra vida y bendecir a aquellos que están cerca o lejos y están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Yo quisiera hacer una oración con todos ustedes en esta tarde, si me permiten. Nos ponemos de pie un minutito. Esta es una oración que hace la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos, si hemos aceptado a Cristo, estamos en esa familia maravillosa que Dios está formando en toda la redondez de la tierra. Hombres y mujeres que aman al Señor y esperan su venida. Inclinen su rostro y si me acompañan en esta oración, yo la voy a ir diciendo. Y si usted quiere repetirlo en esta tarde, delante de Dios, no lo haga porque yo le digo. Si usted siente que necesita de esta pasión en su vida, que necesita y se da cuenta que puede ser un instrumento en las manos de Dios, yo le pido que haga esta oración. Señor, despierta tu iglesia y comienza conmigo. Edifica tu comunidad y comienza conmigo. Permite que la paz y el conocimiento de Dios nazcan en todo lugar y comienza conmigo. Señor, lleva tu amor y tu verdad a todas las personas y comienza conmigo. Señor, reconozco que no he obedecido a la gran comisión. Me he ocupado de todas mis cosas, pero poco o nada de tu reino de amor. Señor, perdóname y permíteme cambiar mi actitud en este año nuevo. No permitas que me ocupe solo de mis pequeñeces, sino de aquellos que te necesitan. Señor, hazme como el apóstol Pablo, que no importaba lo que hacía o en la condición que estaba, él siempre pensaba en ti y en servirte. Dame experiencias nuevas en tu reino en este año. Señor, impúlsame, ayúdame con tu Santo Espíritu a hablar de ti a tantas almas, mis familiares, mis amigos, mis enemigos, mis compañeros y todos aquellos que tú quieras que me acerque para llevarles las buenas nuevas de salvación. Señor, no permitas que sea un egoísta, guardándome solo para mí una salvación tan grande. Y un día presentarme ante ti con las manos vacías. Por favor, Señor. En definitiva, Señor, dame almas para tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Podemos cantar ese coro Incomparables Promesas? Para terminar, después el pastor terminará con una oración. Si pueden venir un momentito los músicos. Perdonen que no se lo dije antes, pero
Incomparables promesas me das. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros y Él quiere que se cumplan en nuestra vida. Mi